todos los esquemas, en todas las infraestructuras que se necesitan reservas de capacidad, hay que tener un cargo adicional que garantice el pago de esa confiabilidad. Doctor Pablo Corredor, ¿qué es lo mejor de la regulación colombiana y qué también le falta? Hemos hablado, por supuesto, de muchas cosas que se podrían mejorar, pero además, ¿qué le falta? ¿Qué otras cosas? Bueno, la regulación colombiana tiene unas ventajas muy importantes que ha permitido desarrollar un mercado en competencia tanto en generación como en la comercialización. Ha incentivado también la competencia en el desarrollo de nuevas líneas de transmisión. ¿Qué le faltaría? Para mí es importante de que la regulación avance en temas que permita implementar mucho más la competencia en los instrumentos financieros de cobertura, o sea, en lo que sería contratos normalizados o contratos estandarizados que permita cubrir riesgos. Hay otro punto que considero que es muy importante de que la regulación avance, es en reglamentar mucho mejor temas de confiabilidad y seguridad y calidad del servicio, que creo que si bien se ha avanzado, faltaría algunos temas de perfeccionamiento de la regulación. Es también muy importante que la regulación tenga previsto forma de actuar cuando haya posibilidades de crisis y no que tenga que actuar en el momento de la crisis. Yo creo que también pudiera ser como una lección aprendida. Si se tiene regulado qué se haría en el momento de una crisis, la regulación colombiana permitiría ser mucho mejor. Bueno, a propósito de regulación de reglas de juego de leyes, ¿tiene sentido el 20% de sobreprecio para subsidios al costo de la energía del sector productivo? ¿Eso no va como un poco en contra de la productividad? Eso ha sido un análisis y una discusión muy importante, y el estudio de desarrollo llegó a la conclusión que realmente ese 20% le está restando productividad a nuestra industria, lo cual es importante. Buscar mecanismos de que este 20% se eliminara, ojalá, pero habría que ver cómo se reemplaza ese 20% para evitar el problema fiscal que pudiera ocasionar, porque ese 20%, acordémonos, que va para alimentar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Claro, en un país que además mayoritariamente es estrato 2 y 3. Correcto, entonces tendría que haber simultáneamente la fórmula para poder tener esos recursos para reemplazar ese 20%. ¿Cree usted que la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se ha demorado un tanto en hacer el ajuste tarifario? Pues el ajuste tarifario respecto a ¿qué sector? Bueno, respecto a los precios de la energía regulada. Porque realmente el año pasado se aprobó la fórmula regulatoria para el usuario regulado, la cual tiene una vigencia de 5 años, y ella en forma automática se va actualizando, porque acordémonos que la componente de generación va a depender de tanto de las compras que se tengan mediante contratos como la que se compre en el corto plazo en la bolsa. Entonces simplemente es una fórmula de cálculo, y la transmisión y distribución pues está ya definida cuántas son las tarifas para los próximos años. Se lo pregunto porque es lo que los financieros en el argot técnico llaman el WACC, que además ha disminuido por el menor riesgo de Colombia y por las tasas de interés más bajas. Y dicen que en últimas pues debería haber bajado todavía mucho más las tarifas reguladas. Bueno, ya ahí sería básicamente que la CRE determinara si, dado los cambios que pueden introducir en las componentes tarifarias, la reducción del costo de capital por la baja de intereses, si es necesario la reducción de las tarifas. Pero creo que es un análisis que tiene que hacer con mucho cuidado, porque tiene que ver el largo plazo de las empresas. Entonces
determinar si esta reducción de ingresos es coyuntural o va a ser estructural en un plazo que tiene el horizonte de las tarifas, que es de 5 años. A propósito de tarifas, claro, ¿qué ha pasado con el precio de la energía? Bueno, veíamos los colombianos que en estos días ocupó los primeros lugares de la prensa un enfrentamiento entre la Superintendencia de Servicios y los generadores por cuenta del incremento en los precios de la energía, al parecer desmedido en diciembre del año pasado. Pues ahí, sinceramente, pues yo no tendría los elementos de juicio porque, pues, si bien somos el administrador del mercado, pues no tenemos toda la información de cómo es que se determinan los precios, especialmente en los contratos, porque los contratos son bilaterales entre los generadores y comercializadores, o entre generadores o entre comercializadores, lo cual pues no tenemos no solo elementos de juicio ni de las componentes que forman el precio, ni la percepción de riesgo, ni las garantías que se están pidiendo en estos contratos. Entonces no sabría yo responderles la pregunta. Yo creo que es una discusión que está por fuera del ámbito del administrador del mercado. Bueno, en lo corrido del año 2009 dicen que el precio de la energía ha subido un 30%, el precio de la energía en bolsa. Bueno, el precio de la energía en bolsa ha subido y básicamente el corto plazo, la bolsa debe reflejar las condiciones de corto plazo. Y lo que está reflejando es las expectativas que hay de sequía y la sequía que hubo bastante grande en septiembre, octubre, y aunque en noviembre hemos tenido hidrología bastante aceptable para ser un niño, la tenemos en el 80%, o sea, tenemos un déficit de un 20% para un noviembre normal. Entonces, el incremento de los precios pues reflejan la escasez de agua que permiten el incremento de la generación térmica. ¿Y es la respuesta natural del mercado en corto plazo cuando hay un fenómeno del Niño. ¿Y esas expectativas de sequía siguen así de graves? Es decir, ¿se espera que este fenómeno del Niño sea hasta cuándo? Bueno, todas las agencias nacionales especializadas en temas climáticos, inclusive el IDEAM, pues pronostican que el efecto del fenómeno del Niño en las hidrologías o en las lluvias puede estar hasta marzo, o inclusive hay algunos que pronostican que pudiera ser hasta abril o mayo. ¿Qué significa esto? Que el régimen de lluvias pues disminuye y entonces vamos a tener menos aportes hidrológicos a los ríos. Entonces va a ser necesario generar con recursos más costosos, que son los recursos térmicos. ¿Y hasta marzo o hasta mayo aguantamos con un sistema 50% hidráulico, 50% térmico? Sí, realmente todos los análisis que hemos hecho y el diseño mismo del sistema, y teniendo en cuenta que el nivel del embalse hoy en día está en el 70.7%, nos permite con toda tranquilidad decir que tenemos las reservas suficientes de agua, más la generación térmica disponible para atender una sequía como la más grave que tenemos en la historia reciente, que es la del 97-98. Los cálculos nos permiten balancear perfectamente que podemos atender la demanda pronosticada de aquí a mayo sin inconvenientes. Es decir, no hay la menor posibilidad de que nos ocurra un apagón como en Brasil o en Paraguay, o un racionamiento de energía como en Venezuela, Ecuador y como decíamos ahora en Cuba. Bueno, ya sería algo que pudiera ser de fuerza mayor, o sea, fallas en plantas muy grandes, pero ya no exactamente por el fenómeno del Niño, sino ya por alguna causa externa imprevisible en este momento. ¿Qué proyectos grandes están en curso? Que yo recuerde, bueno, Porce 4, Quimbo, Sogamoso. Sí, o sea, el siguiente que entra es Porce 3, que debe estar entrando en octubre de este año. Y grandes después le siguen básicamente Quimbo, Hidrosogamoso, Porce 4, Pescadero y Tuango. Y tenemos unos proyectos intermedios que básicamente son de menor tamaño, como es Amoyá, que debe estar hacia el 2011, y está Flores 4, que Flores 4 nos aumenta 160 megavatios en Barranquilla.